Salutación, saludos, bienvenidos al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Y como todos los miércoles tenemos aquí a nuestro gran analista, Enric Sorribes. Enric, buen día, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estén? Bien, bien. La verdad bien. Además, una semanita que por estos lares así está siendo un poquito corta porque el lunes fue fiesta, entonces, bueno, eso también ayuda a despejar un poco la mente. ¿Y cómo ves la situación ahora aquí en Andorra, en el Principat de Andorra, que ya pues vemos más movimiento de turistas, se entra esta nueva realidad, no quiero decir normalidad porque normal ya no será nada como fue, pero esta nueva realidad, ¿qué tal? Porque ahí desde el sector comercio pues están un poco más optimistas. Sí, el hecho de, tal como dices tú, volver a esta nueva realidad en el que aparentemente el sector turístico, que es uno de los motores principales del país, empieza a moverse otra vez, ¿no? A coger un poquito de velocidad, pues se refleja en esta sensación de, no sé si la palabra exacta es de más alegría, pero bueno, al menos sí que un poquito más de movimiento y eso al final nos ayuda a todos, ¿no? Esta semana pues también se ha visto un poquito de movimiento y bueno, yo creo que poquito a poco vamos a situarnos en un entorno más o menos, no sé si la verdad es normal, y bueno, y una vez podamos ir sin mascarilla por la calle, que es lo que ya están haciendo en algunos países, pues esa sensación va a ser aún mayor y bueno, esperemos que la temporada de verano, que es la que ahora mismo se está olvidando, pues sea buena. Porque recordemos que el verano pasado fue un verano ya un tanto extraño, ¿no? Aquello que sí, la cosa estaba fuera de peligro en general, pero que no estaba todo claro y fíjate el rebote al poco tiempo después que hubo después de las vacaciones de verano, como quien dice. Ahora, ¿tú crees que puede suceder algo ya similar o ya distante o equidistante en el sentido de que, bueno, pues con la vacunación masiva, con todas las medidas de precaución que todos debemos tomar, pues esto ya va, no sé si decirlo de capa caída? Bueno, yo creo que el verano pasado, dentro del donde estábamos, creo que fue relativamente bueno, porque las expectativas que podían haber, viendo de dónde veníamos, que era 3 meses de confinamiento y demás, yo creo que dentro de cabe aún se salvó bastante la temporada de verano. Luego sí que la situación que se empezó a vivir a partir de septiembre-octubre, pues ya nos volvió otra vez a poner en un escenario más complicado y creo que ahora esa situación no se va a repetir porque, bueno, el hecho de tener una población vacunada o una gran parte de la población vacunada y cada vez más, eso nos tendría que permitir al menos desestresar el sistema sanitario y creo que si el sistema sanitario no está estresado, la normalidad o una situación de, no sé, digamos, de sentirte mejor y no tener que sufrir de una posible cuarta o quinta ola, porque no sé ni en qué ola vivimos, debería ser así. Es decir, puede haber alguna situación que sea un poquito compleja, pero yo creo que el hecho de tener casi, creo que en Europa estamos hablando de casi el 46%. Si antes del verano o ya después del verano estamos del orden del 60-70%, eso prácticamente nos debería permitir ver la luz al final del túnel, ¿no? Y entender que sí, que se pueden dar situaciones complejas, pero no repetir las que se vieron en su momento. ¿Y cómo ves? Salía un artículo en el rotativo El Mundo, hace literalmente muy poco, que hablaba de nuestro país, ¿no? De Andorra. Dice, Andorra intenta seducir a los inversores del Bitcoin con su baja fiscalidad y dispara las peticiones de cambio de residencia. Fíjate, pues cómo ha ido todo, ¿no? Al principio pues venían famosos del mundo del deporte, antes incluso algún cantante de ópera de reconocido prestigio, después, bueno, pues los empresarios, etcétera, etcétera. Eh, Estuvimos en la cresta de la ola cuando los youtubers que mueven más, bueno, es increíble la de millones de personas que mueven, pues decidían cambiarse de residencia y venir a Andorra, ¿no? Youtubers, streamers, pero ahora parece ser que el mundo de la inversión en el Bitcoin pues ha puesto el ojo por el atractivo que tiene el país en muchos aspectos, pero sobre todo en el fiscal. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que
poco a poco el mundo se está globalizando y la gente ya no tiene los problemas que tenía antaño en desplazarse o en cambiar de residencia, ¿no? El hecho también de ver que quizá tu pago de impuestos no es eficiente o consideras que lo que se hace en el país no es eficiente, te provoca el buscar alternativas. Una alternativa, evidentemente, es Andorra. Andorra históricamente se consideró un paraíso fiscal, todo y que dentro de lo que cabe sería un poquito discutible, porque creo que jamás hemos sido un paraíso fiscal en el sentido de empresas opacas, ¿no? De elusión fiscal como tal, que sí que se da en otros entornos, como puede ser las islas Jersey, o se podía dar en su momento en Bahamas, ¿no? En algún que otro lugar. Yo creo que Andorra ha sido más a pequeña escala, lo que en su momento se dio, pero una vez Andorra empezó a aplicar un modelo impositivo más o menos acorde a lo que se planteó y desapareció de las listas, pues esa situación ya no se da. Lo que sí que se da es gente que considera que lo que se está pagando en su país de origen pues es exagerado, y si luego el retorno sobre esos impuestos es inexistente o se considera que no es suficiente, pues buscas alternativas, y una alternativa clara en este caso es Andorra, ¿no? Y luego el tipo de persona que viene, pues bueno, yo creo que va en consonancia a la evolución de la sociedad. En su momento había deportistas, luego la norma se hizo cada vez más compleja, tenías que acreditar 183 días de residencia real en este caso sería en Andorra. Eso tampoco era tan evidente para un deportista que se pasa igual medio año viajando, entonces eso ya complicaba mucho la situación, ¿no? Ahora, pues bueno, cuando te vienen los youtubers, pues evidentemente es muy fácil acreditar que estás aquí, porque además su trabajo, por definirlo como su actividad, es perfectamente hecha en cualquier lugar, ¿no? Se hace desde casa, eso sí que es un teletrabajo como tal. Y luego la relación que puede haber con las criptomonedas, en este caso el Bitcoin, pues también forma parte del mismo pack, ¿no? Puedes desarrollar cualquier tipo de comercio desde cualquier lugar del mundo, y entonces, pues si eso lo puedes hacer en un país donde la fiscalidad es más reducida y consideras que en este caso es más eficiente, pues a mí me parece bien. También tenemos en cuenta que determinados periódicos, y El Mundo es uno de ellos, cuando dispara con bala. Recordemos que el ponernos otra vez en el ojo del huracán vino por el caso de Rubius, ¿no? Un youtuber que se desplazó aquí, y entonces empezó a intentar matar moscas a cañonazos, tergiversando bastante la información, porque además era lo que interesaba, ¿no? Cuando la realidad de los que vivimos en el país sabemos claramente que no es la que en su momento se quiso vender. Porque estamos viendo que están cambiando los paradigmas, ¿no? Antes, recuerdo ya cuando estábamos en prensa escrita, cuando hablábamos del teletrabajo, ¿no? Parecía que estuviéramos hablando aquí no sé, de la guerra de las galaxias. Y fíjate ahora lo habitual, lo normal, incluso lo satisfactorio que es para muchas personas que pueden realizar su trabajo y que no incluía pues desplazamiento con coche hasta el parking, del parking hasta la oficina, de la oficina pues allí hacer los trabajos, como que haces jornada partida, tienes que ir a comer o a un restaurante o te vas a casa, ¿no? Estás en casa. Esto tiene cosas muy buenas, ¿no? A nivel de ahorro, creo yo. Sí, yo creo que el modelo del teletrabajo, bien aplicado, tiene recorrido. El problema es cuando no eres capaz de desconectar del trabajo estando en casa. Luego también no todo el mundo tiene la capacidad en casa de tener un espacio específico para poder trabajar. Hay mucha gente que tiene viviendas de reducidas dimensiones y no es fácil dedicar un espacio para esto, ¿no? Entonces eso genera problemas cuando en casa, y más en un entorno así, todo el mundo hace teletrabajo, y en el momento también los niños estaban en casa teleestudiando. Pues eso, yo tengo más de un compañero que eso era una olla de grillos, ¿no? En el que todo el mundo a la vez estaba
interactuando, y el problema de la wifi, el problema de estar todos en el mismo sitio, todos hablando a la vez, intentando todos hacer lo mismo, es muy complejo. Y por eso digo que tiene sus pros y sus contras, ¿no? La ventaja es que si se hace bien, pues tienes unos serie de ahorros importantes, como puede ser, como decías, el desplazamiento, posiblemente el poder comer en casa, igual con un poco de suerte comes más sano por el hecho de que no tienes que ir corriendo a comer, y igual pues te puedes dedicar un poquito más a ti, pero también tenemos inconvenientes de igual no sociabilizas, que eso es complicado, y hemos visto el impacto del COVID a nivel mental y a nivel emocional de mucha gente, ¿no? Y luego también pues el tema de tener espacios adecuados para poder hacer el teletrabajo. Enrique, ¿tú crees, y tú como economista, crees que la economía está virando a una economía digital, a una, podríamos decir, transformación absoluta digital? Porque vemos que cada vez todo se está reduciendo a la palma de la mano, que cada vez se puede comprar más a distancia sin moverte de casa. ¿Hay una transformación digital ya? Bueno, a ver, que el mundo está virando hacia el entorno digital, eso hace años que está pasando. El problema es hasta qué punto estamos capacitados para desarrollarlo todo a nivel digital, que creo que no es el caso, y luego también tenemos que ver si realmente es un modelo que nos conviene o nos interesa, ¿no? Yo creo que en determinadas actividades sí que en un entorno digital tienen sentido, pero hay otras que quizá se pierde el aporte del contacto físico, ¿no? El contacto humano. Y creo que eso no es bueno. O sea, quizá una faena repetitiva o que no aporte valor añadido el hecho de tener que estar en un lugar físico, pues me parece muy bien, pero hay otras que quizá el soporte personal o el tener acceso a alguien, no solo a un chatbox, yo creo que eso es un valor añadido que en su momento se debería poder valorar, ¿no? O que la gente realmente tuviera la opción de escoger. Lo estamos viendo, por ejemplo, ahora con el nuevo modelo bancario que, por ejemplo, se está aplicando ya desde hace un tiempo, y ahora se va, digamos, a incrementar, por ejemplo, en España, ¿no? El cierre de un montón de oficinas. Primero te han forzado a cambiar de modelo, te obligan a todo contacto digital, te limitan el horario de apertura, y luego, bajo la excusa de que la gente no va a la oficina, pues cierran oficinas. Entonces, bueno, es un círculo muy vicioso, ¿no? Y es el pez que se muerde la cola. Entonces, la pregunta es si este es el modelo que realmente queremos y si todo el mundo tiene capacidad de vivir en ese modelo, porque no olvidemos que hay una generación, ¿no? En este caso, no sé a partir de qué edad, pero hombre, que lo que se conoce como la brecha digital es importante. Gente que no tiene facilidad para poder hacer todos los trámites online. Y eso el sistema como tal igual no lo está considerando o lo está apartando. Veremos cómo acaba, porque si todo va como puede sospechar que va, a nivel de desarrollos tecnológicos con las inteligencias artificiales, y cuando sean autónomas, esto es el cambio, pero ríete de la revolución industrial. O sea, lo que podamos imaginar creo que haremos corto, Enrique, a nivel financiero, a nivel laboral, a nivel de desplazamientos, etcétera, etcétera. Creo yo, ¿eh? Sí, sí, por eso te digo que aquí se tiene que ver exactamente lo que se quiere y cómo se quiere, pero que se valoren pros y contras, porque porque hay unos cuantos contras que igual los estamos minusvalorando, y luego el impacto de eso puede ser brutal, porque en el momento en que empecemos a cerrar, me da igual, comercios u oficinas o lo que sea, la pregunta es qué vamos a hacer con ese capital humano, porque en casa tampoco lo va a tener, ¿no? Entonces, se tiene que ver exactamente cuál es el modelo que se quiere. A mí me parece muy bien una combinación de los dos, pero el estar exclusivamente con uno no me parece oportuno. ¿Y tú crees que el dinero físico,
tal cual lo hemos conocido, acabará por desaparecer. ¿Y esto qué puede comportar? Bueno, De ser así, Enric, de ser así. bueno, y no tengo claro que desaparezca al 100%. Y porque al final hay un tipo de transacciones o en determinados países que las tendrás que hacer en efectivo. Entonces, ¿cómo vas a poder regular las transacciones en efectivo si tú no tienes efectivo para poderlas hacer? Eso no es tan evidente, ¿no? Hay países que prácticamente todo se hace vía tarjeta y eso pues lo tienes dinero de plástico, ¿no? Y eso, pues no sé, los países escandinavos, Islandia, Feroe, están en ese modelo, pero luego hay países que es prácticamente imposible o es muy difícil poder aplicar un modelo así. Podríamos hablar de países de Sudamérica, podríamos hablar de países del este de Europa, de países de África. Entonces, bueno, es un modelo que si lo seguimos solo al primer mundo puede tener un cierto sentido. En el momento en que abrimos un poco el ámbito, ¿no? La amplitud de la visión y lo enfocamos a nivel mundial, igual no es tan simple, ¿no? Y además, si no me equivoco, ahora la Unión Europea quiere sacar una norma que va, por ejemplo, contra el modelo que quiere plantear España. España quería limitar el efectivo, creo que era en 2.500 euros, y por ejemplo Europa tampoco está por la labor. Entonces, tan evidente de que se vaya a eliminar, quizá tampoco es. Sí, Enrique, mira, sí. Tenemos con nosotros, bueno, podríamos decir, uno de los impulsores del blockchain. Lo entrevistamos ya hace algunos años y en aquel momento reconozco que me sonaba esto algo de ciencia ficción, no, lo siguiente. Y hoy ya es una realidad. Saludamos a Alex Armengol. Alex, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. Sabemos que estás de viaje, pero cuando hablamos de blockchain y digitalización de la economía, pues tú, como pionero, creo que tienes que decir cuál es el estado de la salud aquí en el Principado de Andorra. ¿Cómo lo tenemos esto? Bueno, justamente estoy de viaje para un congreso de blockchain en estos momentos, Ferran. A ver, al nivel de salud de blockchain, quieres decir, ¿eh? Ujú. Sí, bueno, pues la salud del blockchain, a ver, realmente, para justamente, con el blockchain hay que empezar a no hablar en tecnología, sino justamente hablar lo que realmente, cuál es la acción que hace el blockchain sobre la sociedad, ¿no? Y en este caso, yo como innovador disruptivo, pues miro el tema como un paso hacia adelante en la confianza, ¿no? Y realmente, ¿en qué momento estamos de blockchain? Pues lo bonito de la disrupción justamente siempre es compararlo con disrupciones ya vividas, ¿no? Si estuviéramos en el momento que apareció el email, ¿no? Quizás en el momento que estamos ahora mismo sería justo cuando el director de correos les envía un email a todos sus empleados diciéndoles que ya no se envíen más cartas con sello encima, sino que empiecen a trabajar con email, ¿no? Pues este sería a nivel global un poco el momento donde estamos, porque es ya cuando todo el mundo está mirando sobre la regulación, y justamente aquí en Andorra en estos momentos tenemos en el Parlamento un borrador de ley que justamente está muy avanzado y que tiene una proyección justamente muy interesante, y precisamente he venido aquí a Dubái ahora a presentar esta iniciativa que realmente se está mirando incluso desde la Unión Europea una vez hemos hecho este borrador. Y entonces creemos que Andorra, pues a nivel de salud de blockchain, si seguimos adelante y esta ley acaba votándose, pues será perfecto. Así que no sé si Ferran, no sé si te lo he resumido como querías, pero realmente vamos bien. Y una cuestión, porque dices que estás en Dubái, ¿no? En los Emiratos Árabes, concretamente de Dubái, que se está celebrando, estamos en directo con Alex Armengol, el 25 y 26 de este mes de mayo, un congreso internacional. ¿Estamos por delante, estamos al medio, o hay países que ya van apretando el acelerador en este campo? Bueno, no, a ver, hay países que van apretando el acelerador. Es un tema, es lo que decía antes, a nivel de puntos de inflexión en disrupción, ya estos ya han pasado, es decir, que ahora, en principio, esta disrupción ya no tiene marcha atrás. Hay países que lo están haciendo, ¿no? A ver, justamente en Andorra
Andorra lo que hemos promovido es el Sirius Hub, es decir, sí que hay países que han pasado adelante, ¿no? Tenemos un Malta que llamamos el Easy Hub, por ejemplo, que es ahí el jefe de gobierno pues levantó los brazos, dijo, venga, tiremos adelante con el blockchain, y vino todo el mercado, ¿no? Todo el mercado, es decir, el 100% del mercado vino, ¿no? Y eso hizo que también vinieran no solo los buenos, pero también los malos, ¿no? Y a veces los buenos pagan por los malos porque realmente de malos hay muy pocos, pero han hecho mucho daño a Malta. ¿En qué sentido? En el sentido de que al venir también estos malos, los bancos han dado la espalda a la industria en Malta, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí justamente que lo hemos hecho recientemente, pues aquí justamente hemos intentado poner un puente entre el establishment, ¿no? el incumbente y la disrupción, en el cual hemos conseguido pues un acuerdo civil, ¿no? De intentar, en vez de ir a por todo el mercado, de ir solamente al mercado donde el incumbente se sienta cómodo, ¿no? Es decir, entre otras, pues hemos trabajado con directores de compliance de los bancos para entender hacia dónde queríamos ir y si esa dirección que tomábamos estaban dispuestos a tomarla, ¿no? Y este es lo que ha hecho pues realmente que trazáramos una estrategia y una filosofía hacia no ir a buscar todos los proyectos del mundo, pero sí que tener muy claro qué proyectos queremos en Andorra, y que estos proyectos a la vez todo el entorno que rodea a esta nueva industria, que evidentemente aquí colaboramos con la industria tradicional para ir juntos de la manita y no disruptar con sangre. Siempre digo, el buen disruptor es el que disrupta sin hacer sangre, ¿no? Pues tirar adelante un plan que ahora mismo pues se está acabando de trabajar para que una vez tengamos ese marco legal, realmente, de hecho ya tenemos empresas muy grandes que en base al borrador que tenemos han comentado ya que si se firma finalmente esta ley, pues vendrán para Andorra. Tenemos también, Alex, porque acabamos de hacer conexión contigo en directo en Dubái, a Enric Sorribas, que es economista. Enric, ¿qué nos puedes decir de lo que acaba de comentar Alex? Bueno, que parece no, es del futuro, pero tal como comenta él, no todos estamos en la misma línea de salida, ¿no? En la misma posición en la línea de salida. Entonces, el intentar homogeneizar plazos y modelos y que luego todo el mundo se pueda adaptar, creo que va a ser el kit de la cuestión, ¿no? Porque a veces cuando vamos deslavazados unos y otros, el compaginarlo todo se hace muy complejo. Alex, muchísimas gracias. No te queremos robar más tiempo de este Congreso Internacional sobre el blockchain y podríamos decir sus derivados que, bueno, como siempre, ¿no? Hay países que ya apuestan, decir, supongo, venid aquí a Dubái, que esto nos interesa porque los cambios, ya no hablamos de normalidades sino podríamos decir de nuevas realidades, y la economía está a punto de dar un salto que puede ser cuántico y todo, ¿no? Exponencial seguro, y cuántico siempre acompañado. Una cosita, ¿qué temperatura tenéis en estos momentos en Dubái? 44, 45. Ahora sí. Vaya cambio, ¿no? De la montaña de los Pirineos aquí de Andorra a esta temperatura tan tórrida. Bueno, no, si cada sitio tiene su costumbre y todo el mundo se tiene que adaptar a donde va, ¿no? Pues incluso en estas nuevas economías nos tendremos que todos que adaptar, y seguro que serán para mejor. Así que gracias a vosotros, que ahora sí que os tengo que dejar. Muchísimas gracias, Alex Armengol, en directo desde Dubái, en este Congreso Internacional sobre blockchain. Enric, vamos a hablar de otra cuestión. Algo que también está ahí y que se habla poco últimamente. El cambio climático, Enric. Parece ser que las mediciones por satélite de la temperatura de la troposfera, que podríamos decir, amigos, amigas, que es la parte más baja de la atmósfera, pues a lo mejor se ha obviado algunos datos o se ha subestimado el calentamiento global durante las 4 últimas décadas.
porque parece ser que hay científicos climáticos que están estudiando las propiedades de esta parte de la atmósfera y que se está calentando. Y yo no sé hasta qué punto esto puede incidir en otras cosas, Enrique. A ver, que el cambio climático lo tenemos encima, es una evidencia, que las predicciones que se hicieron en su momento eran muy optimistas, porque la evolución que ha habido ha sido más exponencial de la que inicialmente se vio, y también lo que se sabe es que reconducirlo no será nada fácil. Estamos viendo fenómenos, tal como comentas tú, a nivel atmosférico que nos indica claramente dónde estamos, pero también a nivel del Ártico y en la Antártida están dando fenómenos de deshielo brutales, temperaturas hasta ahora no, digamos, no vistas, y luego fenómenos atmosféricos en zonas donde no se producían con una frecuencia inusitada, ¿no? Estamos viendo que cada vez hay más opciones de sufrir o un tornado o una tormenta de arena o un cambio digamos, de lo que eran las condiciones climáticas normales, cuando llovía, cuando no llovía, la intensidad de la lluvia, todo eso viene derivado del cambio climático, ¿no? Que a nosotros quizá medio grado nos parece que no es nada, pero luego resulta que a nivel del planeta medio grado es una soberana burrada. Entonces, yo creo que lo tenemos encima, y lo que está claro es que se tienen que tomar medidas para al menos frenar un poco la evolución del mismo, porque yo creo que reconducirlo o darle la vuelta requerirá de mucho, mucho, mucho tiempo. Después hay otra cuestión que está pasando como desapercibida, pero ahí está. Resulta que unos científicos, bueno, estaban haciendo unas mediciones y nos situamos en la zona de Groenlandia, y tomaban unas muestras de aguas de 3 ríos diferentes y de 2 fiordos cercanos a la capa de hielo, para saber, pues bueno, qué nutrientes, qué cositas, bueno, trabajos de investigación de campo, que se dice, ¿no? Primero in vivo y después in vitro. Pero resulta que se han encontrado con algo que puede ser muy preocupante a nivel planetario. Se han encontrado, Enrique, que hay aguas de los glaciares de Groenlandia, al fundirse, al derretirse, vaya, hay enormes y descomunales cantidades de mercurio. Parece ser que Groenlandia, esta isla tan al norte, está liberando hasta 42 toneladas de mercurio disuelto cada año. Enrique, cuando hablamos de mercurio, ¿quién no se acuerda de aquellos termómetros de mercurio? Decían, uy, que no se rompa, que esto es tóxico, es contaminante, es un peligro, ¿sabes? Y mira, 42 toneladas medidas científicamente se están liberando a la Tierra producto del deshielo. Esto es impresionante. No, porque yo creo que al final el hielo lo que ha hecho ha sido acumular todos los residuos que durante mucho tiempo se han ido lanzando a la atmósfera, ¿no? Algunos a nivel del mar, otros a nivel de la lluvia, y al final, en el momento en que se deshiela o se produce el deshielo, pues vuelve otra vez a la situación donde estaba, ¿no? Se han dado, ya no solo hablo ahora de mercurio, en el permafrost también sabemos que puede haber virus o bacterias durmientes, ¿no? Que en su momento estuvieron en la capa de la Tierra, algunos pudieron provocar alguna catástrofe importante, como la extinción de algún animal, y eso, en el momento en que se provoque o se produzca el deshielo, pues también lo vamos a encontrar. La situación es muy compleja, y entonces pensemos que hay escenarios que pueden ser muy, 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 muy peligrosos. Siempre me pregunto esta prisa que hay por ir a Marte, a colonizar Marte, si es que hay datos más que evidentes y claros de que hay un agotamiento contaminado, o agotamiento por contaminación planetaria,
y los más, podríamos decir, informados con el capital necesario, como Elon Musk, ya van tirando, pues podríamos decir, las primeras semillas, ¿no?, de una panspermia en Marte. Hay otra cuestión, Enrique. Otra cuestión que está preocupando a varios gobiernos, sobre todo el norteamericano, y se hacía eco algún rotativo como el de New York Times en su momento, o por ejemplo la CNN, ¿no? Pero vamos al grano. Comentamos aquí que en Cuba habían funcionarios de la embajada norteamericana que parecía que tenían unas extrañas patologías a nivel neural, con malestares, incluso se habían llegado a confirmar hasta 130 lesiones cerebrales, de lo que ya le han puesto nombre, el síndrome de La Habana. Y Estados Unidos a día de hoy está investigando estos casos de un misterioso síndrome y que ahora está sucediendo cerca de la Casa Blanca. ¿Podríamos estar hablando de que alguien, de alguna forma u otra, está utilizando una tecnología o podríamos decir, o una arma muy sofisticada que causa alteraciones neurales en el personal diplomático? Podría ser. Tengamos en cuenta que se pueden provocar daños y que sean muy difíciles de detectar el origen, ¿no? Ultrasonidos que quizás te están afectando y tú no los notas, alguna situación de vibraciones que también te pueden afectar y que se produzcan y tú no seas capaz de verlas o de percibirlas en su momento, pero sí que te pueden generar malestar y luego pues eso tiene su repercusión, ¿no? Yo creo que estamos muy desinformados en cuanto a cosas que se pueden producir o se producen, ¿no? Y luego lo único que somos capaces de ver son las consecuencias. Se vio como ha habido gente que ha sido envenenada y no te has dado cuenta hasta que la persona ha estado realmente enferma y en el hospital y se ha diagnosticado envenenamiento. Entonces, ¿por qué no se pueden provocar situaciones en edificios de alguna manera, digamos, enfermos, ¿no? O enfermar edificios para que luego enfermen a las personas que o trabajan o viven en estos inmuebles. Es que es extraño, todo esto. Estaríamos hablando de, bueno, que incluso tenemos que decir, la nueva administración norteamericana de Biden se ha puesto las pilas porque tiene muchísima presión por parte de los legisladores y también de los afectados, y en este sentido la administración Biden ha intensificado drásticamente, según nos muestra su información, los esfuerzos para identificar la causa, y lo digo textualmente, identificar la causa de estos incidentes, determinar la atribución y aumentar los esfuerzos de recolección de datos y prevenir. Prevenir, porque esto es algo extrañísimo. ¿Recuerdas ya que personal diplomático en la embajada norteamericana de Cuba ya padecía de unos extraños síntomas, un malestar, unas neuralgias? Y fíjate, esto parece ser que se está extrapolando. Sí, porque yo creo que esto es como todo. Una vez tienes éxito, suponiendo que sea algo premeditado, si tienes éxito, ¿por qué no repetirlo? Entonces, bueno, es una manera de sutilmente hacer un tipo de guerra, ¿no?, que te permita perjudicar al enemigo. Y como aquí estamos hablando de un tipo de guerra, digamos, fría, ¿no?, más o menos, como definirlo de alguna manera, pues ¿por qué no? Si no recuerdo mal, hay dentro de la cátedra de servicios de inteligencia y también pues de áreas domóticas se estudia esto, ¿no? Creo que la doctora Virginia Belén Subiris, que es licenciada en psicología, máster en dirección internacional de recursos humanos, profesora en el máster interuniversitario de analista de inteligencia, ya habla de la manipulación social y el uso de armas invisibles en guerras silenciosas, ¿no? Y hay lo que se conoce como el paradigma Timsit, la ventana de Overton,
vete tú a saber, Enrique, si ya existe algo invisible, como una radiación, que el espectro visual del ojo se escapa porque es infinitamente pequeño y que allí puede afectar a las personas. Sí, sí. Pues sí, por eso te digo que la posibilidad de que estas situaciones se den, yo creo que existen. Y luego, pues bueno, en el momento en que se detecten, pues se van a tomar contramedidas para cubrirse ante el daño que eso puede generar, ¿no? Ese tipo de radiaciones, yo creo que pueden ser factibles. Y es lo que te digo, que como no son percibibles directamente, sino que necesitas algún aparato de medición para poderlo controlar, pues es fácilmente, en teoría, aplicable, ¿no? Si tienes control sobre esta tecnología. Recuerdo que ya hace unos años, creo que de un país nórdico, no sé si era Suecia o Noruega, unos jóvenes estudiantes desarrollaron un tipo de tecnología que te permitía ver cómo van las ondas wifi, ¿sabes? Porque no las vemos, pero están. Y permitía verlo. Y realmente era espectacular cómo estamos envueltos de estas redes invisibles de ondas wifi. Y por ejemplo, ¿tú crees? Porque esto es un recurrente, Enrique. Muchas personas dicen, uy, es que estoy saturado de tanta información, es que ya no sé qué creerme, es que no sé qué, no sé cuántos. Este diluvio constante de información, que puede ser original, divertida, importante, urgente, necesaria o simplemente insignificante, sobre tantos y tantos temas, esto al final, ¿tú crees que no llega a colapsar un poco el pensamiento, la calma, algo que se ha olvidado de trabajar, la calma mental de las personas? Hombre, yo creo que todos los extremos son malos. Entonces, la falta de información es mala y el exceso de información es malo. Y más si no somos capaces de entender toda la información que nos llega. Eso al final te satura y si te satura, pues como no lo absorbes, al final lo que te puede es colapsar. Y luego, pues bueno, si aquí le añadimos la posibilidad de las noticias falsas, ¿no? Las fake news y la manipulación que sufrimos por dicho exceso de información, pues ya tenemos el caldo de cultivo perfecto que a más de uno le puede interesar, ¿no? Creo que eso es importante de considerar. Yo creo que es importante que sepamos filtrar la información que nos llega, ver aquella que sí que realmente es importante y la que nos permite conocer mejor, pero intentando obviar aquella que al final acaba siendo o redundante o excesiva, que lo que nos genera es ansiedad. Pero es lo que digo, no sé si es peor el exceso de información porque te colapsa o la falta de información porque te hace no estar preparado para lo que te puede venir. Esto como el otro día, ¿no? Haciendo el café, pues una de las personas decía, yo es que no sé qué pasa, tengo un insomnio, no puedo dormir, me duermo tarde, no sé qué. Y, y todo el rato tenía el smartphone en las manos. Digo, ¿no será que te enganchas aquí continuamente mirando, leyendo y todo? Dice, claro, digo, pues déjalo, hombre, mira qué fácil es, ¿no? Que te vuelva al sueño. Pero si te enganchas, una noticia te lleva a la otra, un vídeo te lleva al otro y al final, pues al día siguiente, si tienes que madrugar para ir al colegio o para trabajar, pues mira tú el descanso que habrás hecho. Enrique, se está apretando mucho que si las emisiones de CO2, zonas de menor tránsito de coche, con una viñeta, un ticket especial porque tú eres menos contaminante con tu vehículo, bla, 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 bla. Pero claro, cuando dices, oiga, y los aviones, algo tendrán que hacer, ¿no? O siempre el ciudadano a pie es el que se las carga todas. Pues tenemos buenas noticias porque ese Aeronautics está desarrollando un avión súper, súper, súper revolucionario, y lo dicen desde sus mandos directivos, que revolucionará la industria aeronáutica, de 3 alas. ¿Y qué supondrá este desarrollo tecnológico? Que habrá un consumo de hasta un 70% menos de combustible. Esto es espectacular, uno, por el ahorro y después porque parece ser que habrá un 80% de emisiones de CO2 menor.
Esto es lo que estábamos esperando, ¿no? Sí, sí. Aquí lo que es importante es cada vez ser más eficiente. Y no todo tiene que ser al final una carga impositiva, porque al final, eh, el, digamos, el fiscalizar el sistema e ir incorporando impuestos y duplicarlos sobre la misma cosa, yo creo que al final es hacerse trampas al solitario. Porque si tienes que pasar una ITV para ver que tu coche sigue un parámetro, y luego resulta que por circular con el vehículo tienes otro impuesto, otra tasa, pues yo creo que eso al final no es de recibo. A mí el planteamiento de la viñeta no me parece mal si al final la viñeta se aplica como en algún país, como puede ser Suiza, porque al final te permite optimizar recursos, el mantenimiento de las carreteras al final tiene un coste y no me parece mal que lo pague el que tenga un vehículo, y además el uso de la viñeta pues hombre, puede ser regulado a nivel estatal y no sé exactamente el coste que se le puede aplicar, y evidentemente no es lo mismo pues un vehículo de 4 plazas que uno de 20 plazas, que un camión, pues también tienes que medir más o menos la capacidad o los kilómetros que puede hacer más o menos cada uno de estos vehículos, ¿no? Y tampoco es lo mismo si es de uso privado o es de uso público. Pero a mí el uso de viñetas no me parece mal, una vez al año, si quieres cruzar un país te lo pones, y eso afectaría tanto al residente como al turista, y eso no me parece una mala medida. Lo que sí me parece una mala medida es que para poder circular tengas que pagar, porque entonces lo que no entiendo es por qué la ITV también la tienes que tener, ¿no? Porque penalizas, por ejemplo, vehículos en perfecto estado que igual tienen muchos años, porque alguien ha decidido que a partir de cierto año de matriculación ese vehículo tiene que pagar o está prohibido el uso del mismo. Entonces, hay cosas que no tienen mucho sentido. Y entonces cualquier medida que sea optimizar el sistema me parece bien, y un avión de 3 alas que reduzca el uso de combustible en un 80% me parece perfecto. Y eso sería, si se pudiera aplicar ya no solo a la aviación, sino a cualquier medio de transporte, pues ya sería perfecto. La verdad es que hay algo que tienes toda la razón, ¿no? Tanta presión fiscal, la presión fiscal viene por algo. Pues, oiga, modifiquen para que no haya presión fiscal, porque si vas apretando, 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 te das cuenta que te pasas buena parte de tu vida para pagar algo tan intangible que después ves incongruencias de, oiga, ¿por qué estos gastos por aquí o estos gastos por allá mientras se está apretando tanto en fiscalizar todo? Quizás tiene que venir una nueva era con un nuevo tipo de gestión, que haya menos impuestos, pero que se vea una, no sé, quizás lo que hablábamos al principio, el blockchain a lo mejor nos da este cambio de paradigma, Enrique. Bueno, que para mí yo parto de una base, es decir, si somos capaces de ser eficientes, a mí el pagar impuestos y luego hay un retorno no me parece mal, pero el problema está en que no vemos el retorno. Entonces, claro, cuando no hay retorno, el tener la sensación que el dinero lo estás tirando por el desagüe, pues no es una buena medida, ¿no? Pero si tú en cambio ves que pagando impuestos tienes una educación casi casi perfecta, tienes una sanidad casi casi perfecta, que no necesitas universidades privadas o no necesitas sanidad privada, porque el sistema te lo provee, y prácticamente solo necesitas dinero para tu ocio, por decirlo así, ¿no? Y me estoy yendo a un modelo nórdico estricto, pues a mí no me parece mal, porque ese modelo, los nórdicos están muy contentos con el modelo, porque están muy satisfechos del retorno que reciben del sistema, ¿no? El problema es cuando eso lo trasladas a otros países mucho menos eficientes, donde la malversación de fondos es bastante importante, donde la ineficiencia aún es mayor, y entonces, claro, como no percibe retorno, pues estás absolutamente en contra del modelo. Sí, sí. ¿Esto tiene solución o siempre habrá esta carga impositiva? Porque la OCDE, y si hablamos de España, ha agrupado a los 35 países más desarrollados del mundo y allí detalla, pues en sus estadísticas, hasta 108 impuestos diferentes, por ejemplo, en España, ¿no?
desde, bueno, pues y el IRPF, el IVA, el impuesto de sociedades o cotizaciones sociales, a otros como por ejemplo el impuesto sobre de ventas minoristas de determinados hidrocarburos, que bueno, ya en el año 2016, según los datos que hay, se recaudaron 2 millones de euros. El impuesto sobre aprovechamientos cinegéticos, el, el, fíjate, el impuesto de licencias de pesca y caza se recaudan 29 millones de euros. Y así suma y sigue. No puede haber algo más armonizado, algo más coherente que libere de esta esclavitud a la sociedad. Bueno, a ver, si nos ponemos en los dos extremos, el liberalismo más radical y exacerbado, en el que prácticamente no se pagara impuestos porque no habría eh, servicios sociales, ¿no? Servicios públicos, y luego tienes el modelo radical en el otro lado, en que todo sea público y no tengas prácticamente nada privado, ¿no? Yo soy partidario de un modelo híbrido en el que en aquello donde el sistema privado no es eficiente porque por la razón que sea no puede ajustar servicios, pues que el servicio sea público, pero en todo aquello donde un servicio público demuestre más eficiencia, que sea privado, ¿no? Siempre y cuando bajo la tutela, entre comillas, y lo de tutela lo pongo entre comillas, del Estado, para que no haya un abuso de, de la visión privada, ¿no? Porque a veces puedes tener la tentación de hacer un oligopolio, tener un monopolio, y entonces automáticamente has pervertido absolutamente el sistema y tienes que pasar por el tubo, ¿no? Pero yo creo que un modelo híbrido no está mal, pero reitero, lo importante no es lo que ingresas, sino cómo lo gastas. Y entonces, si no somos eficientes a la hora de gastar, evidentemente cada vez necesitaremos más ingresos para poder cubrir ese déficit en el gasto. Esto que dices es verdad, ¿eh? ¿Cuántas veces ha salido en conversas? Oye, es que yo gano tanto, pero al final de mes hago limpio. Y después otros que ganan mucho menos, pero mucho menos, al final de mes acaban ahorrando. Y dices, oye, pues vaya desajuste de gestión de tu economía doméstica, ¿no? Sí, sí, correcto, pero porque al final no somos eficientes. Si fuéramos eficientes, más o menos, y estoy hablando de unos mínimos, porque hay gente que no llega al mínimo y entonces evidentemente aquí ya no es un tema de eficiencia, es un tema de supervivencia. Pero en determinados valores, en determinados importes, yo creo que es muy importante el saber lo que gastas y cómo lo gastas. Eso es fundamental. Esto también tendría que ser una, bueno, no sé si ya está implementándose, ¿no? En los colegios. Algo sobre economía y contabilidad, ¿eh? Saber un poco ya de cómo van las cifras, los números, esos dígitos. Porque así el día de mañana es como cuando acabas de estudiar, Enrique. A mí al menos me pasó. Acabas de estudiar tantos años y dices, oye, pero si no sé hacer un currículum, si no sabes cómo enfrentarte a determinadas situaciones. Y después, claro, dices, podríamos optimizar también el tiempo en aprender cosas útiles para el día de mañana, ¿eh? Así como leer, por ejemplo. Sí, bueno, yo creo que todavía estamos en esos métodos educativos un poco obsoletos, ¿no? Yo creo que debería medir muy claramente lo que es básico y fundamental, y que entonces que todo el mundo tuviera eso básico y fundamental, y luego educar por capacidades, porque no todo el mundo es igual, no todo el mundo tiene que saber dibujar, igual que no todo el mundo tiene que saber diseñar, igual que no todo el mundo tiene que saber contabilidad, ¿no? Entonces yo creo que lo básico y mínimo se debería tener, es decir, saber leer y escribir, sobre todo escribir sin errores ortográficos, que eso sería interesante. Evidentemente saber sumar, restar, multiplicar y dividir, que eso también es fundamental. Y a partir de aquí, por capacidades. El que sea muy bueno en, no sé, diseñando, pues orientarle en la parte más artística y creativa, y el que sea más cabeza cuadrada y de números, como puede ser mi caso, pues orientarlo más hacia la parte numérica, ¿no? Yo creo que eso sería un buen modelo a la hora de salir. Pero sin llegar al extremo, como el otro día escuchaba, ¿no? Que alguien decía que para qué te enseñaban a dividir en la escuela si eso ya lo hacías con el móvil, ¿no? Entonces, por decirlo claro, pues todos los extremos son malos, pero yo creo que tener un mínimo de conocimiento de lo que consideraríamos troncal, y ahí creo que podríamos llegar todos a un cierto acuerdo de lo que es troncal,
y luego dedicarlos a capacidades, creo que ayudaría mucho. Primero, a la felicidad de las personas, pues se dedicarían a lo que les gusta. Evitaríamos frustraciones de gente que no está capacitada para ciertas obligaciones y el sistema te obliga a, y eso creo que redundaría en un bien común. Ay, aquello que había antes, ¿no? Que era el cálculo mental. Hace sumar 18 por o más, 18 más 84 y ya nos perdemos todos. Imagínate nuestros ancestros, nuestros padres, nuestros abuelos, que hacían aquellos cálculos mentales y sin fallo alguno. En fin, la tecnología nos la pusieron en la palma de las manos, cuando el examen de mates decía, no, podéis traer la calculadora, bien, y después resulta que no te servía casi para nada, ya se lo sabían ya. Enric Sorribes, como siempre, muchísimas gracias por el análisis de esta otra actualidad en este campo de la neodivulgación, que al menos intentamos fomentar y que la gente aprenda, si más no, que tomen sus propias conclusiones. Enric, repito, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima semana. Y amigos y amigas, te lo he dicho aquí, como siempre, pues lo he dicho antes, que cada uno saque sus propias conclusiones. Muchas gracias. Sapiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat.